Y se la rifó el fin de semana una selección mexicana, no la de fútbol, otros que sí, desde hace tiempo están en una constante evolución. Al menos ellos saben a qué juegan. Les hablo precisamente de lo que ve en pantalla. La quinteta tricolor terminó en la American Cup 2017 con un tercer lugar. Los 12 guerreros, ¿no? Sí, la de básquet derrotaron a Magallanes 65-79 al combinado de las Islas Vírgenes en ese partido por el tercer lugar continental, que fungió como previa a la final entre Estados Unidos y Argentina, que ganó Estados Unidos. La gran figura del equipo de Sergio Valdeolmillos, el granadino, fue Paco Cruz, máximo anotador del partido, con 22 puntos. Y aparte fue elegido dentro del equipo ideal del torneo. Ajá, además, o sea, le va muy bien. Y también Jorge Gutiérrez, que juega en la liga italiana, también es un muy buen, es parte de este plantel mexicano. Argentina, como ya lo dije, le sacaba una ventaja en la final de 20 puntos a Estados Unidos, pero bueno, es Estados Unidos. En el básquetbol nunca los puedes dar por muertos, así como en el fútbol los alemanes. Y México, lo importante acá, Magallanes, que sí, ya desde hace tiempo, desde que Sergio Valdeolmillos los tomó, iban bien, y recordarás que luego se cayó. Cambiaron de entrenador, regresó Valdeolmillos, y bueno, esta misma selección la sigue rompiendo en la duela, ¿eh? Así es. Ah, bien. Pues enhorabuena que ya consiguieron su boleto a los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí. A los Panamericanos de Lima, en Perú. Bueno, y vamos a hablar de fútbol porque precisamente, ya se sabe, la selección mexicana consiguió el pasado fin de semana, el viernes para ser exacto, su calificación ya matemática al Mundial de Rusia 2018, con un partido muy apretado, como han sido todos durante la era de Juan Carlos Osorio. Gol de Irving Lozano, el jugador del PSV de Holanda, que anda on fire porque está anotando goles en Holanda, y acá también lo hace. Oye, y el Tecatito también, partidazo. No solo hablábamos de lo del Ángel, que la gente no fue, sino que también se registró la peor entrada en esta eliminatoria, en este hexagonal, para un partido de la selección nacional. En esa sí que hubo dos por uña, ¿eh? Menos de 36,000 espectadores, lo que registra la entrada, la asistencia más baja en el Coloso de Santa Úrsula. Aquí está el gol precisamente de Irving Lozano. ¿Esto a qué conlleva, Toño? A que la Federación Mexicana de Fútbol se está tomando muy en serio. Es prácticamente un hecho que en esta misma semana, ¿qué va a pasar? El último partido que les queda en casa como local lo van a jugar en Monterrey, en el estadio de los Rayados de Monterrey. Ojo, ya sin nada que disputar, claro. Solo la estadística, ¿no?, de quedar en primer lugar del hexagonal, lo que te da la posibilidad de ser cabeza de serie, aunque se ve de cabeza de grupo en el sorteo mundialista. Sí, no. Se ve muy complicado por el ranking también que entra de FIFA mundial, pero bueno, estaría ahí la posibilidad. Y punto número 2, pues acabar invicto para así coronar el proceso de Juan Carlos Osorio hasta aquí. Ya en el mundial será otra cosa, se le podrán criticar las formas todas, no cumple con un solo requisito, pero hay algo muy cierto. A este señor lo trajeron para no volver a poner en riesgo el negocio, Toño, y cumplió. Exacto, lo que más le importa a los dueños en este caso es ir al Mundial, porque la plataforma, el trampolín económico que les da, sabemos bien, a las dos televisoras es muchísimo, y también quien se vaya sumando. Fíjate que estaba escuchando, de entre tantas opiniones, una me gustó bastante en este partido en específico contra Costa Rica, lo que mencionaba en el dibujo táctico Mario Carrillo, exponía que México, en la forma en la que llega a los 3/4 de cancha, es que no triangula, todo es por las bandas, no rompe el centro de la cancha, todo es por las bandas, no sabe hacer ancha la media, y cuando le llega por el contrario el equipo rival, sí exhibe mucho la defensa mexicana, que ya tiene rato, Magallán, que cada que le llegan a México, y cuando a México le presionan, no sabe ni por dónde salir México, ¿eh? Y eso es algo que ya tendría que haber corregido, pero bueno. Bueno, otro equipo que logró su calificación este fin de semana alrededor del mundo fue, ya lo sabíamos, Japón, que lo hizo el jueves, México el viernes, y el fin de semana Bélgica, derrotando 9-0 a Gibraltar, 9-0, y calificaron Bélgica. Hoy Alemania, con su triunfo de hoy frente a Noruega, también goliza de 5-0, se queda solo un punto ya de calificar el actual campeón del mundo. ¿Y qué hay con el fútbol americano, Toño? Bueno, México mañana juega frente a Costa Rica, 9:05 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Bueno, pues ya arranca el próximo jueves la NFL, Magallanes, y por eso les hemos preparado el siguiente platillo.
La NFL está a días de entrar en acción y de paso busca seguir mandando en lo económico, ya que es la liga que más ganancias genera al año a nivel mundial. Supera los $10,000 millones, pero para que eso no se esfume, los dueños de los 32 equipos siempre buscan mejorarla y para esta temporada 2017-2018 no habrá excepciones. Se castigará a los jugadores que salten la línea de golpeo para evitar un punto extra o gol de campo. También se aplicarán suspensiones más duras a quienes realicen golpes enérgicos o innecesarios. A propósito de esto, el casco contra casco tendrá como resultado la expulsión del jugador. Dejando de lado los golpes, la revisión de las jugadas ya no será tarea de los referees del partido. Ahora el vicepresidente de arbitraje, Dean Blandino, recibirá en el centro de comando en Nueva York las polémicas jugadas y junto a su equipo de trabajo determinarán el resultado de las mismas. Este proceso pretende ahorrar 2 minutos por partido. Castigos intencionales. Los equipos serán penalizados con 15 yardas y el cronómetro del juego se repondrá siempre y cuando se cometan varios castigos en una sola jugada con el fin de manipular el reloj. Se aprobó también en la Junta Primaveral en Chicago la reducción del tiempo extra de 15 a 10 minutos con el fin de prevenir y limitar lesiones. Esto busca reducir el desgaste de los jugadores que tienen partidos seguidos. Y para algo que le da mucho sabor a una anotación, existirá seguramente un nuevo top 5, pero de celebraciones ingeniosas, ya que habrá mayor libertad y tiempo para celebrar el touchdown. Este próximo jueves inicia el kickoff entre el actual campeón Patriotas de Nueva Inglaterra, que recibirán en juego de conferencia americana a los Chiefs de Kansas City, y para la semana 11, el domingo 19 de noviembre a las 3:30 de la tarde, la Ciudad de México volverá a estar en el reflector de la NFL, ya que se realizará el juego en el Estadio Azteca entre los Raiders de Oakland como locales, al menos de manera oficial, porque la visita en cuanto a su poder mediático, deportivo y de afición terminarán jugando como en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. Tom Brady y compañía, Patriotas de Nueva Inglaterra, y el Super Bowl y cierre de esta muy probable exitosa campaña será el domingo 4 de febrero de 2018 en el US Bank Stadium, casa de los Vikingos de Minnesota, quienes obviamente no estarán en la final de esta que será la edición número 52 del trofeo Vince Lombardi. No sabes mi emoción de que va a arrancar el fútbol americano. Estoy emocionadísimo. Se pone bueno. Uy, no, pero va a estar bueno. Va a haber NFL, la Ciudad de México, Marian, 19 de noviembre. Se lo pierdan. Yo le voy a los Delfines de Minnesota. Dicen que son buenos, ¿no? Son buenos. ¿Tú a quién le vas? No, yo le voy a los Green Bay Packers, pero que ahora no traen defensa. Están perdidos. Eso va a despedirnos, Toño. Bueno, Magallanes, nada más destacar que ganó hoy en el US Open Rafael Nadal. El resultado, no tengo internet, pero si ganó Roger Federer, se estarían enfrentando en las semifinales. O sea, sin calcetines y roto, aparte. Ok, ganó Roger Federer. En las semifinales, el enfrentamiento que sería dos leyendas del tenis, Rafael Nadal y Roger Federer, espectacular. Tente de regalo. Muchas gracias, Magallanes. Muchas gracias a usted por el favor de esta atención. Nos vemos dentro de 8 días en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Pase una excelente semana.